siendo absolutamente fana de esta nueva cortina del señor Vichy Visiglia. Bienvenido al Estudio Estadio. Buen día, ¿cómo están? Me bajé un toque para que Uge me tenga siempre ahí en consideración y me putee cada vez menos. ¿Qué preferís, Euge, que me baje durante o antes? Y un poco antes. Porque creo que durante le mete un poco de efecto, ¿viste? Ahí, de adrenalina. Adrenalina, durante, la cuestión claro, tipo... con la música de fondo que es adrenalínica, es el jueguito. Alguna vez Agus dijo, es un jueguito noventoso en 2D, ¿no? Que va de aventuras. Sí, ¿sí? De esos. Sí, de me encanta. Sí, totalmente. Voy a decir... Dice Euge que tenés que bajar 11.000 centímetros. Okay. Me ganó de mano porque iba a decir, y filmalo, Rochi. El 11 y no 11.000 no fue Rochi, fui yo. Sí, lo quiero aclarar, fui yo. El que no puso el 1000 fui yo, che. El que no puso el 1000 fue el redactor. Bueno. Así que lo quiero aclarar porque. Me gusta que ya estamos. No maten a la mensajera, ¿no? Claro. Mátenme a mí. Ya estamos como Alberto ventilando las internas, ¿viste? Como bueno. Claro, pero acá todos nos hacemos cargo. Ventilamos las internas. ¿Cuándo no ventilamos internas acá adentro, che? La diferencia es que acá nos hacemos cargo, ¿no? Obvio. Parte importante por la cual todavía no nos hemos matado los unos a los otros. Voy a hablar de algo, pero antes voy a hacer dos noticias chiquititas. Dale. Por un lado, se hizo oficial la candidatura a la Copa del Mundo 2030 del fútbol masculino. Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, mirá qué quilombo que armamos. Me gusta la imagen de todos de azul y Chiquitapia de blanco. Sí, gran dato. Él ya está queriendo diferenciarse de todo y periodistas chimenteros de fútbol están diciendo que esa es una de las cuestiones de que están en disputa la Scaloni y él, ¿no? Pero bueno, no hablaremos de chimentos acá. ¿Cómo? La tiré. ¿Cómo? Dicen que hay hay una interna entre Scaloni y Chiquitapia porque dicen que Chiquitapia se puso como protagonista de toda esta cuestión del campeonato y los dejó todos de lado, ¿no? Como que se hizo el protagonista y eso no le gusta a un Scaloni, que lo vemos y sabemos que le gusta más mantener las composturas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, y el ánimo de equipo y el concepto de que todo fue gracias al equipo y no gracias a individuos particulares. Mucho menos a uno que no juega, ¿no? Claro. Ni dirige, claro. No sé, me parece un montón igual. Me parece un montón, pero por eso te digo que es más parte del periodismo chimentero, me parece, ¿no? Pero bueno, es lo que se está deslizando por estos momentos. Decíamos esa copa que se dice también que en un principio, en ese primer planteo de la postulación, Uruguay tendría la inauguración y la final, Para mí hay mucho para hablar todavía, así que no sabremos qué pasará. Tienen contrincante fuerte que es España-Portugal, ¿no? Del otro lado. Así que ahí, estos son los contrincantes. Y nosotros hicimos un campeonato del mundo América hizo hace 8 años. Sí, hay una cuestión de que hay un guiño ya desde la FIFA diciendo, che, son 100 años y no estaría mal que se juegue en el mismo lugar donde se inauguró el Mundial, ¿no? Yo vi dos cosas que no sé si son fake. Una, que Alberto postuló a Bolivia. Es verdad. Es verdad. Para que se sume a la jugada. ¿Era verdad? Sí. Es verdad. La tiró así al pasar igual, pero bueno, la tiró. Pero aparte, flaco, o sea, se viene hablando de esto hace un montón y recién ahora se te ocurre que es un momento para decir, Bolivia también. Claro, amigo. No sé. Por favor. ¿Y otro más? ¿Dijiste? Sí, el otro, pero que ese sí me parece que era fake, que era como una imagen de un logo. Sí, el chupar. El de chupar. Yo leí que vieron el logo, uno creyó que era verdad y dijo, por eso quieren meter a Bolivia. Yo para cambiar el chupar. Lo vi y dije, esto no puede ser real. Es muy bueno además, porque es bueno el logo. Es un buen logo. Es muy fálico todo. Después dije, capaz que sí es real. Y tuve miedo durante un instante y después racioné y dije, no, debe ser un fake. Pero también pensé que lo de Alberto Fernández era un fake. Mirá, así que mi concepto está raro. O sea. Bueno, y la otra noticia rapidísima es que ayer a la madrugada, a las tipo 2 acá de Argentina, LeBron James, jugador de básquet, logró un récord histórico, ser el máximo anotador de la historia de la NBA, pasando un récord que y el último fue en el año 1989, pasando a Kareem Abdul-Jabbar, haciendo 38.390 puntos en su vida. Así que bueno, algo totalmente histórico. 38.390 puntos en toda su vida en la NBA. Es un montón. El cual es un número descontrolado y que creo que por muchísimos años nadie lo va a superar, así que y capaz nunca. Así que bueno, nada, otro dadito histórico deportivo a nivel mundial. ¿Esto es dentro solamente de lo que es NBA? Lo que es la NBA. Digamos, o sea, que si él jugó con su selección... No cuenta. No, y de hecho hay un dato muy raro en la NBA mismo. Tampoco cuenta, la NBA tiene la temporada regular y los playoffs, que son como las finales. Tampoco cuenta los playoffs. Es solo lo que se hizo en la temporada regular.
Es un dato raro que cuentan así los Yankees. Si contamos todo, es mega más todavía goleador de todo, porque es también el goleador máximo de los playoffs. Así que digamos que tiene todo de todo. ¿Cuánto es el promedio por partido? ¿Tenés idea? En este momento, en este torneo es de 30 puntos, pero histórico es de 27 por partido, ¿no? Es un montón. Que es una ¿Es locura. casi la mitad de lo que se anota en cada partido? ¿O la No, mitad? es ponerle que un cuarto, un poquito menos, pero es un número despampanante. O sea, promedio un jugador mete 15, 20 puntos por partido como mucho. Los mejores van en 20 y pico y los mitad de tabla van entre 15 y los malos van de 10 para abajo. Acá Euge tiene el chupar, sí, por si alguien no lo vio. Mirá, ahí está. Sí, Hermes había pedido que pongamos el logo ahí. El logo chupar. Parece un gran logo. O sea, obviamente fálico y a propósito, pero digo, es lindo, digo, de... ¿Se lo crees? Parece la tapa de un álbum. De hecho, sacale el chupar y está buenísimo. Parece la tapa de un álbum de fútbol, sí, de figuritas. Totalmente. Puede ser. Yo no lo puedo superar. ¿Qué quieren no que apto diga? para menores, ¿no? No apto para menores, así que Hermes, ahí está. El logo, lo que digas en pantalla lo tenés. Y ahora preguntaba sí. solo en temporada regular. Sí, solo en temporada Exacto. regular. Ahora sí, vamos a hablar. ¿Se acuerdan cuando hablé acá del Mundial Olvidado? ¿Cómo nos engañaste? ¿Cómo olvidarlo, no? ¿Cómo caímos como unas boludas? Hoy vamos a hablar de el Mundial Invisible. Desconfío de vos, ya está. Ya no confío, no te creo nada, Sergio, que es lo que pasa. Vamos a hablar de varias personas. De Gloria Betty García, de Marta Soler, de Teresa Suárez, Angélica Cardoso, Blanca Brúcoli, Elba Selva, Eva Lembesi, Virginia Andrada, María Fiorelli, María Ponce, Zulma Gómez, Ofelia Feito, Susana Lopreito, Marta Andrada, Virginia Cataño, Zunilda Troncoso y María Cáceres. ¿Quiénes son? ¿Las pioneras? Las pioneras. Muy bien, querida Agustina Salom. Vamos a hablar de unas de las pioneras, porque no son todas las pioneras, pero ellas tienen en esa cuestión un hecho significativo muy particular, y es haber participado de ese mundial olvidado, que es el Mundial de México 1971, el mundial femenino que no cuenta para la FIFA, y ahí estamos viendo un poco quienes están mirando por YouTube o por Twitch, algunas que otras fotos. Esta historia la empieza a reconstruir una ex arquera de Argentina, Lucila Sandoval, que jugó en los años 90, en los 2000 y en los 2010, que jugó en San Lorenzo, en Boca, en Ferro, Independiente, y que ella contaba que siempre había un cuadrito con un grupo de jugadores que no sabía quiénes eran. Entonces empezó a investigar a ver quiénes eran y se encontró con esta historia que había quedado como casi olvidada, incluso ella da cuenta que hasta por las propias protagonistas, ¿no? Ella dice que cuando se retiró empieza a preguntar, como que empieza a hacer como una cadena para atrás, como bueno, primero preguntando a jugadores de 10 años atrás, si conocían a jugadoras de ese momento 10 años atrás. Entonces fue de los 90 a los 80 a los 70 hasta que se encontró con este grupo, y con las primeras que dio fueron con Teresa Suárez y con Gloria Betty García. Este mundial olvidado del año 1971, el equipo el equipo argentino fue con cero apoyo de la Federación de Fútbol Argentino. Se pagaron todo ellas, el pasaje y todo, lo fueron recaudando de a poco con algunos partidos que ahora vamos a contar un poco más. Tenían estas buzos, esta indumentaria, se los donó la Unión de Tranvíos Automotor, porque no tenían remeras, no tenían equipamiento, no tenían remeras. Cuando llegaron, como no tenían remeras, la Federación de México les regaló una remera para que puedan jugar. Buah, Porque no tenían camisetas. tremendo. Ellas mismas se cosieron los números, ¿no? Para poder jugar. Les regalaron unos botines también, porque no tenían botines, y dice que tuvieron que salir a caminar un par de veces porque nunca en su vida habían usado botines. Entonces, para acostumbrarse, tuvieron que salir a caminar, y a partir de allí encargaron el primer partido sin entrenador, porque fueron ellas solas. O sea, la AFA desconoció totalmente que tenían un torneo y dijo, no sé de qué hablan, fútbol femenino no existe. De hecho, todavía en ese momento en varios países del mundo estaba prohibido el fútbol femenino, claro, directamente, ¿no? Y la FIFA, ¿no? Tardaría 20 años más en organizar el primer mundial de fútbol femenino, que fue el oficial, digamos, en el año 1991, y desconoce totalmente este mundial. Así directo, ¿eh? No lo cuenta como... Ni siquiera como una forma de resarcir todo lo que fue aquel momento, decir, bueno, lo vamos a empezar a reconocer. No nada, lo deja totalmente afuera. La excusa es que no había equipos de todo el mundo, porque fueron 6 equipos los que jugaron este mundial. Fue México el local, Argentina, y después fueron Inglaterra, Dinamarca, Francia, Italia, bueno, ¿no? Entonces ellos cuentan... países fuertes en lo que es materia futbolística. Pero la excusa, muy barata, es, bueno, como no había equipos de África, no había equipos de Asia...
Pero como decimos, este torneo fue organizado a pulmón por las propias jugadoras o organizadores de ese mundial. Entonces, es obvio que era muy difícil empezar económicamente a traer equipos que tal vez no tenían esa plata para viajar de lugares remotos, ¿no? Como decíamos, este mundial invisible, hay un videíto para tener de fondo mientras vamos a hablar del partido inaugural que fue Argentina contra México, nada menos que el local, ante 100.000 personas. Y ahora si tenemos las imágenes para ver. No, el otro videito, Euge, perdón. 100.000 personas, una barbaridad de gente. Una locura de gente, es algo que hoy no entra en los estadios. De hecho, antes estos estadios más capacidad porque la mayoría estaba parada. Mirá la cancha, mirá lo que es la cancha, totalmente repleta. Esta es la inauguración y después vamos a hablar un poquito del partido. Que Argentina pierde 3-1 contra el local y que dicen que hubo un choreo bastante fuerte, ¿no? Por parte de la localía, anulando un penal, y no cobrando una falta que después terminó en gol de México. Pero bueno, Argentina, como decíamos, no tenía entrenador. ¿Y qué pasó? Para el segundo partido, un jugador de fútbol que vivía ahí, un ex jugador de fútbol que vivía en México, pasó por el hotel donde estaban las chicas y dijo, che, si quieren las ayudo y las dirijo. Y las dirigió en el segundo partido. Que nada más y más o menos era un triangular cada zona y jugaban contra Inglaterra. Nada más y nada menos con Inglaterra, que ya era un clásico en cierta forma. Obviamente ya estaban ocupando las Islas Malvinas, por supuesto, desde hacía casi un siglo. Y también ya había pasado aquello que contamos algunos acá, que es la expulsión a Ratín en el año 1966, donde estruja el banderín y se sienta en la alfombra roja. Entonces, la pica ya estaba, ¿no? Entonces, era todo nada, el que perdía quedaba fuera. Así salieron a la cancha entonces el 21 de agosto de 1971... Marta Soler, Teresa Suárez, Angélica Cardoso, Ofelia Feito, Zulma Gómez, Unilda Troncoso, Virginia Andrada, Eva Lembesis, Betty García, Elba Selva y Blanca Brúcoli. Y como terminó el partido, Argentina ganó 4-1. 4-1. El triunfo de Argentina con 4 goles de Elba Selva, goleadora total de ese encuentro, con 4 asistencias de Betty García, como las dos heroínas de ese partido, las cracks de ese partido. Ya en las semifinales, Argentina llega a las semifinales y juega contra Dinamarca, donde pierde por 5-0. Que Dinamarca tenía un cuerpo técnico completo, tenía médico, preparador físico, entrenadores varios, y Argentina no tenía nada. Claro. Tenía solo el amigo ese que pasó por el hotel a darles una mano. ¿No? Claro. Olvídate de un médico, olvídate de preparación física, ni nada. No, sí, evidentemente ni utilero tenían. No tienen nada, de hecho no tienen remeras, ¿no? Claro. Contamos que las camisetas se las donaron. Perdieron también el partido por el tercer puesto contra Italia, Argentina quedó cuarta. Entonces este torneo que terminó ganando Dinamarca, salió campeón allí en el Estadio Azteca. Cuentan que allá, las chicas cuentan que allá en México el trato fue de lujo, ¿no? Ellos llegaron, las metieron en un hotel hermoso, salían a la calle y les pedían autógrafos, les regalaban cosas. Cuentan con mucho entusiasmo que nenitos les regalaban cosas. O sea, cosa que acá en Argentina calle no pasaba, pero ni cerca. No, y ahora vamos a contar cuando hablan ellas, que un poco lo comparan esa cuestión. Las agasajaban todo el tiempo a donde iban, les invitaban la comida. O sea, eran estrellas en ese momento para ese mundial. Y que dice que entrar a un lugar, a un estadio para 100.000 personas, piel de gallina, y ni hablar cuando jugaron, que lo cuenta Elba, creo que lo va a contar en el audio, pero también lo cuento yo, que claro, cuando hace los goles, la gente empieza a cantar Argentina, Argentina, y claro, bueno, escuchar eso con 100.000 personas, en un momento donde acá no te conocía nadie, bueno, lo cuentan, y tenemos el audio de Elba Selva, que es la goleadora, que casi no va al mundial porque tenía un bebé de 2 años y no quería dejarlo, pero la convenció su marido y muchas amigas y las propias compañeras, y terminó yendo, y mejor porque hizo 4 goles, ¿no? Para ganarle a Inglaterra. Y la escuchamos un toquecito. Soy Elba Selva, jugadora número 10 de la selección argentina de fútbol femenino, que participé en el Mundial del año 1971. Cuando me dijeron que tenía que ir a México, la verdad que me dio mucha tristeza, porque yo dije, no voy a ir, porque yo tenía un bebé de 2 años. Sí, sin entrenador, sin camiseta, sin botines, y prácticamente no teníamos nada. Y así fue que viajamos para allá. México nos dio los botines, camiseta, prácticamente todo. Con los botines tuvimos que empezar a caminar porque nunca habíamos dado. Después vino un partido con México, después jugamos con Inglaterra, que ahí teníamos presión porque si perdíamos nos teníamos que volver. Fue una cosa de ganar o ganar. Y bueno,
estamos a jugar, yo hago el primer gol y pasa de Betty García, y cuando hice el primer gol yo gritaba gol, gol, me abrazaba con toda, ¡ay, qué alegría! Y bueno, después que dejé abrazar, miro las tribunas y todos gritaban Argentina, Argentina, y bueno, eso ahí sí me aflojaron las piernas, fue todo una emoción terrible. Ay, qué emocionante. Hermoso el relato de Elba Selva. Como decíamos, Lucía Sandoval es la que empieza a unirlas, también a partir de un documental que se empezó a grabar en el año 2018, que se juntaron en la cancha de Racing todas, que ni siquiera ellas medio que estaban juntas, digamos, acá no se acordó, acá iban a la AFA y nadie sabía que había existido ese mundial. Ellas mismas lo tenían, de hecho. Sandoval cuenta que cuando habla con Elba Selva, que es, si se quiere, la figura, ¿no? Por esto que hizo los goles, decía que no, al principio no era reacia a juntarse porque decía que no había hecho nada importante, ¿no? Como que eso, ¿no? Generaron esa cuestión de que no, ni ellas mismas se den cuenta lo grosso que había pasado, y por suerte esta reconstrucción que se fue haciendo de a poco a partir de esta iniciativa de Lucía Sandoval y de varias cuestiones más, del documental que va a salir a finales de este año, dicen que va a salir a finales de este año, esperamos que sí, con muchas ansias, y de muchos más documentales que fueron dando, que ahora después vamos a mostrar otro, porque esto de las pioneras también generó que se dé cuenta de muchas jugadoras que hubo también en los 60, en los 50, ¿no? Hay mucho movimiento en redes, por suerte tienen, creo, en Facebook sobre todo, creo que en Instagram también, pero digo, hay un movimiento que empieza a mostrar quién es, quién fue algunas, porque varias fallecieron, ¿no? De todas estas jugadoras que tuvieron que pasar tantas cuestiones. De hecho, ahora vamos a llegar a un documental que también habla un poco de todas esas vicisitudes. Tenemos un audio también de otra de las estrellas de este momento, que tuve la suerte de charlar con ella el año pasado, que es Betty García. De hecho, ese fragmentito es de esa charla que tuve. Ahí cuenta un poco lo de los partidos que juntaron plata para poder viajar, unos partidos por el interior. Bueno, la escuchamos y después charlamos un poquito más de él. Cuando volvimos de México, aparte de jugar mundial, le ganamos a la selección de Perú 1-0 y vinimos acá y no había ningún periodista, nada. 5 años empezaron a dar los reconocimientos y salíamos todos los fines de semana, sábado y domingo, a jugar al interior. Y siempre jugábamos en estadios. Claro, cobraban la entrada, había recaudación, siempre, y la persona que nos hacía los partidos, el manager, hacía los partidos, se llevaba, arreglaba con el club y a nosotros nos daban algo, pero no mucho. Nosotros teníamos que trabajar, pero como nos gustaba el fútbol, no nos preocupábamos tanto de la plata porque la mayoría trabajaba. Yo no tenía mamá cuando empecé a jugar al fútbol y mi padre me dejaba. A veces me acompañaba, pero había muchas compañeras que no las dejaban. Porque en ese tiempo decir que jugaban al fútbol era un deporte para hombres, que iban a decir, vos viste que antes siempre se ocupaban de qué iba a decir fulano, qué iba a decir mengano, ahora ya no. La cantidad de cosas que suelta acá que podemos charlar es impresionante, sí, son que menos de un minuto y es un montón de cosas. Tiró 5 conceptos que podemos estar una hora hablando, ¿no? A mí me parece que lo más lindo de todo, o por lo menos lo que más me gustó de lo que dijo recién es, pero bueno, como a nosotros nos gustaba el fútbol. Era amor puro, les gustaba el fútbol de verdad y lo hacían por eso. Totalmente, eso de esos partidos que decía que bueno, se quedaban con poca plata, pero esa plata fue la que usaron para poder viajar al Mundial. Después, bueno, lo que cuenta también de estas cuestiones que históricas, ¿no? Que el deporte de hombres y sos machonas y jugás y todas esas cosas que se fueron diciendo hasta hace muy pocos años. Obvio, que eso y te diría que hoy mismo, ¿no? Todavía, por suerte mucho menos, pero todavía pasa. La verdad que, bueno, también lindo lo que cuenta Betty García. Y bueno, hablábamos también de esta cuestión de las pioneras, de todo este tema, y de esto justamente del fútbol, de cómo es tomado muchas veces por la cuestión machista. Y hay un documental muy lindo que también surge a partir del grupo Pioneras, que se llama Cambio de Frente, que lo recomiendo. Se ven fragmentitos por ahí, se estrenó el año pasado, al fin del año pasado. Y me gusta este artista que son una partida muy chiquita, hablan 2 exjugadores, Eva Medina y Mansi Sequeira, son jugadoras más de los años 60, y cuenta una anécdota, una muy, muy divertida que la podemos escuchar. Me mandaron a la tribuna caliente de aquella época, y bueno, y de la tribuna me gritaban, andaba a los platos, yo los hago todos los días, le dije, pero me gusta la pelota, me gusta el fútbol. Juntábamos un ladrillo de acá, otro de allá, una canchita de un potrero, y la pelota capaz que estaba descosida, la teníamos que coser y jugábamos.
¿Me entendés? Esa era la oportunidad que teníamos, lo que nos gustaba. Llovía, no llovía, nosotros un partido atrás del otro. Yo estaba... Ahí estaba, ¿no? Tribuna Caliente era el típico programa que después se hizo el equipo de primera, ¿no? O el de Fantino, bueno, ese tipo. Siempre la misma nefasteada. Claro, y peor, te diría, imagínate 50 tipos atacando a la piba que fue a hablar de fútbol, ¿no? Pero me lavan los platos, los lavo todos los días. Pero también me gusta jugar al fútbol, ¿qué? Excelente, me pareció excelente esa respuesta. Bueno, otro documental que recomendamos y esperamos, por supuesto, con ansias el del Mundial del 1971, que dicen que va a salir a fines de este año. Bueno, a partir de todo esto, el 21 de agosto, entonces, hoy es declarado el Día de la Futbolista, ¿no? Desde el año 2021. El proyecto de ley fue rechazado primero, ¿dónde sino que en la legislatura porteña, por supuesto? En el año 2018, donde la legisladora Andrea Conde intentó impulsarlo. Te voy a dar un poquito de algo para tomar, Sergio, antes de que te nos vayas. Me fui, pero ahí estoy. Lo intentó impulsar, no tuvo la respuesta, entonces lo mandó directamente al Congreso de la Nación. Y en el año 2020 es ley, que es el día de la futbolista argentina. Y la excusa fue muy buena en su momento. Dice, hasta hace 2 años también había un día de futbolista argentino, que era el 14 de mayo del 53, y era por un gol a los ingleses de un amistoso. Entonces dice, si un gol en un amistoso a los ingleses de hombre se hizo el día del futbolista, ¿por qué no el gol de 4 goles de mujeres en un mundial encima, ¿no? Entonces esa fue como, no hubo forma de retrucar eso. No se puede discutir, no se puede argumentar, pero qué barbaridad que hayan tenido que pasar 50 años para que se pueda habilitar, porque aparte es eso, o sea, a los 48 años, 2 años antes no se pudo hacer, puede hacer. 50 años tenían que pasar para que de pronto digan, che, bueno, capaz que podemos hacer esto mínimo, profesionalizar el fútbol femenino, quizás. Pequeños detalles, ¿no? Así que a fines de 2020 dijimos, impulsó la ley, se logró la ley, perdón. Entonces, el 2021 fue la primera vez que se celebró, así que el año pasado la segunda, iremos por la tercera en como Argentina, el fútbol, el masculino, ¿no? Hermoso. Como decíamos entonces, bueno, un datito color nada más. Ahora no es más el Día del Futbolista Argentino el 14 de mayo, sino que es el 22 de junio porque a partir del 2020 cambió y es a partir del gol de Maradona a los ingleses, pero en un mundial, ¿no? Así que tanto en masculino como en femenino tenemos goles a ingleses en mundiales. Le podemos poner, no sé, ¿cuándo es el cumpleaños de Messi? El 24 de junio, 2 días después. Bueno, está bien, más o menos. Estuvo cerca. Fin de largo, fin de puente. Fin de puente, me gusta. Del 22 al 24, chicos. Así que bueno, acá recordamos a las jugadoras del Mundial de 1971, las pioneras, entre otras tantas más pioneras del fútbol femenino en Argentina. Hermoso, Sergi, muchas gracias. Nosotros nos vamos a escuchar un temita de música y todavía queda programa, che.